Entonces comenzamos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, al iniciar este encuentro de estudio bíblico, elevemos a Dios nuestra mente y nuestro corazón para amarlo, servirle y glorificarle el resto de esta noche y durante nuestra enseñanza y nos ayude a meditar su palabra durante nuestro sueño más tarde. Y en un momento de silencio, pongámonos en su presencia, abramos nuestro corazón y pidámosle perdón por los pecados cometidos. Con un corazón arrepentido, digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Y todos decimos juntos, cada quien dice: el Señor El Señor Todopoderoso Todopoderoso, tenga tenga misericordia de misericordia de nosotros, nosotros, perdone nuestros perdone nuestros pecados pecados y y nos nos lleve a lleve a la la vida vida eterna. eterna. Amén. Amén. Comenzamos este estudio bíblico en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Adelante, Diego. Pues espero que hayan pasado un buen año, una buena Navidad y todo este asunto de, eh, ¿no? Fue un mes muy activo para el católico por varias celebraciones, ¿no? Empezando creo de, este, por ahí, también la solemnidad, ¿no? De María, Madre de Dios, el Día de los Inocentes, el Día de Reyes, la Navidad y muchos otros santos que celebramos, la aparición de Guadalupe también. ¿No? Entonces, seguramente estarán bien enfiestados, pero yo creo que ya concluyó el maratón Guadalupe Reyes, va. Entonces, pues, bueno, la última vez que nos habíamos visto, habíamos platicado una introducción acerca de las reliquias y hablamos de que era una reliquia, que generalmente son restos del cuerpo de los santos, eh, y que hay de primero o segundo grado, ¿no? De primer grado cuando son, o sea, los restos del cuerpo, segundo grado cuando son objetos relacionados a los santos, porque pertenecieron a ellos. Todo esto lo mencionamos porque estamos ya casi pues finalizando ahorita, posiblemente acabemos hoy el tema de las imágenes, eh, sobre el tema de la idolatría en general. Hablamos bastante de la comunión de los santos, que es también otra acusación por la cual suelen decirnos que somos idólatras. La otra son el uso de imágenes o reliquias y todo lo que deriva de esto, ¿no? De, de tener estas devociones que en apariencia para el protestante, que generalmente ellos no pueden dormir porque dicen que eso es idolatría. Y nosotros pues andamos muy tranquilos, ¿no? Porque pues, si sabemos que solo tenemos un único Dios y cada domingo decimos eso, ¿quién va a pensar que tenemos otros dioses, ¿no? O sea, no somos politeístas, somos monoteístas. Y creo que yo soy y los demás católicos somos suficientemente listos para no creer que una imagen, una simple imagen de yeso, hizo todo el cielo, el mar, la tierra, hizo a Adán y a Eva, ¿no? O sea, esa imagen de yeso no estaba en la creación. Entonces, todos lo sabemos, ¿no? Pero el protestante nos enseña como si no lo supiéramos. Entonces también la agarran con las reliquias. Van a decirnos que se desvía nuestra fe hacia un objeto, como si creyéramos, ¿no? En talismanes o en amuletos. Yo no digo que ningún católico o todos estamos exactamente bien, formados en ese tema, ¿no? O que ningún católico se desvía de la verdadera doctrina que enseña la iglesia. Sin embargo, sí los hay, ¿no? Hay que decirlo. Y también, de hecho, por eso está este ministerio de la apologética, que es, pues, tiene un carácter también preventivo para, pues, ayudar y encauzar, ¿no? En la doctrina correcta de los católicos. De hecho, hasta hay protestantes que saben bastante de doctrina católica y yo creo que hasta podrían corregir más a un católico, ¿no? Aquellos católicos que ignoran muchas cosas. Entonces, el protestante, si tiene honestidad intelectual, debe irse a la enseñanza de la iglesia, no tomar a un católico por ahí que anda haciendo malas prácticas y tomarlo, ¿no? Como mal ejemplo y generalizar.
Y lo mismo también deberíamos hacer nosotros, ¿no? O sea, dentro del protestantismo, pues estudiar, pues ahora sí que pues cada congregación, porque cada congregación es diferente, no hay una unidad ahí, ¿no? En el protestantismo. No hay un cristianismo uniforme, sino que pues cada congregación, cada pastor o a veces hasta cada individuo cree en un Cristo pues distinto al del otro. Entonces en la iglesia por eso hay una centralidad, ¿no? En la fe. Eh, Seguimos a una misma cabeza visible, que es el Papa, y a la cabeza invisible, que es Cristo, ¿no? Entonces, pues procuramos tener, y para eso es la apologética, para tener conocimiento de lo que enseña la iglesia y eso seguirlo, no hacer nuestro propio magisterio, nuestra propia interpretación, sino apegarnos a lo que viene 2000 años enseñándose. Entonces, miren, nos habíamos quedado en esta última diapositiva hablando de las reliquias y quedamos que tenían la costumbre, desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, de tenerle reverencia a sus difuntos, especialmente pues aquellos difuntos, al menos la escritura lo marca, que fueron importantes para la fe del pueblo. Por ejemplo, Sara, bueno, primero pusimos de ejemplo a José, ¿no? A uno de las 12 tribus, de los hijos, pues, este, nietos o bisnietos de Abraham, ¿no? Entonces, vimos que los huesos de José, hasta incluso Moisés los llevó, se los llevó, ¿no? Ahí en el Éxodo, y ya hasta del final los pusieron en un lugar de honor, para rendirles honor. Vimos que Abraham hizo lo mismo con los restos de Sara, no los iba a poner en cualquier lugar, aunque le ofrecían un buen terreno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso con los huesos de sus seres queridos? Bueno, porque les tienen un honor, una reverencia. Entonces, yo sé que van a decirme, Dios. Entonces, yo sé que me van a decir, bueno, Diego, pero tú dices que no hay que basarnos exclusivamente en el Antiguo Testamento. Bueno, no. Pues es un antecedente, pero sí hay ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿no? O en la era cristiana, pues, para ser más precisos, en donde también hacíamos eso o se hace eso con los difuntos. Yo les había puesto un ejemplo de varios que se pueden mencionar, por ejemplo, cuando muere Policarpo, que era el estudiante o alumno, discípulo de Juan el Evangelista. Y les compartí este texto, que es el martirio de Policarpo. Y en este capítulo, en el capítulo 18, donde dice que recogieron sus huesos, ven que lo quemaron vivo, que son mucho más valiosos que las piedras preciosas. Y aquí, según estos primeros cristianos, pues celebraban el aniversario de su martirio, que es algo, una práctica muy parecida a la que hacemos los católicos con los santos. Entonces, esas serían las reliquias de primer grado. Y en parte también porque le tenemos veneración a los restos de los santos, también porque el mismo San Pablo también se expresa así del cuerpo físico de la gente heroica, ¿no? En la fe o gente importante. Por ejemplo, de los cristianos que se entregan a su fe. Por ejemplo, en Colosenses 1:24, San Pablo se expresa así. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Entonces significa que Pablo imita a Cristo y aquí lo que pues no coincide, ¿va? O sea, con el cristianismo que maneja el católico, sí es perfectamente coincidente, ¿no? De que el humano o el ser humano participa, es colaborador también con Cristo para la salvación de los hombres. Por algo Cristo les confía el Evangelio y les dice vayan y prediquen. Entonces, San Pablo pues entiende muy bien eso. Dice, cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo. Aunque el protestante diga que Cristo ya hizo todo, aquí San Pablo me dice que él completa lo que le falta a Cristo. Entonces, aquí hay un choque con esa doctrina del solo Cristo, ¿eh? Pero bueno, se respeta que este pasaje lo omitan los protestantes o le traten de dar la vuelta para que no diga lo que evidentemente dice. Pero bueno, aquí tenemos que precisamente eso que dice San Pablo es que Cristo se va a manifestar en sus santos, ¿no? La gente que está ahí em, dentro de los miembros de su iglesia para ayudar a otros hombres. Y así, de ese modo, estas personas participan y complementan lo que falta, ¿no? Es decir, que todavía el cristianismo va a continuar, van a haber nuevos problemas que no existían en el tiempo de Cristo, la sociedad va a enfrentar nuevos problemas y ahí va a estar la iglesia presente con sus santos, ¿no? Con las personas. Entonces, por un lado, dice, bueno, allá en Filipenses 1:20 dice algo parecido. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también dice, será magnificado Cristo en dónde? En mi cuerpo, dice.
o por vida o por muerte. Ah, bueno, pues con razón, si dentro en el cuerpo de los cristianos se magnifica o se manifiesta Cristo, pues también uno entiende por qué los restos de los santos o las personas que murieron de manera heroica, pues también son venerados, ¿no? Es una manera también de honrar a Cristo, porque Cristo se manifestó en ellos. Y lo mismo lo dice ahí a los Corintios, ahí en la segunda carta, en el capítulo 4 y en el verso 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Fíjate, o sea, para ellos, o bueno, para San Pablo explica así que Cristo está en el cuerpo de las personas, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, para que no digan, no, es que ahí se refería simbólicamente, no, aquí dice, o sea, es más específico, en nuestra carne mortal, dice, la vida de Jesús ahí se manifiesta. Entonces, si hay un santo, que no por su propio poder, eso no lo creemos, ¿no? Antes de que nos empiecen a acusar. Nosotros creemos que Cristo los usa como instrumentos a los santos. Del mismo modo que un protestante tal vez crea que a su pastor es usado por Cristo. Y yo no lo dudo, o sea, probablemente también Cristo usa a otras personas, no forzosamente. Es decir, la gracia puede estar también en otra parte, ¿no? Tal vez entre los paganos también es parte de la gracia de Dios, es que en un camino para que se conviertan tiene que haber, ¿no? Tiene que manifestarse de algún modo Cristo en esas personas o dentro de ese círculo, ¿no? Pues para orillarlos a abrazar la fe en algún punto. Entonces puede ser. Digo, en ambos lados, tanto fuera o dentro de la iglesia, si Cristo se manifiesta, siempre es, ¿no? Para encaminarnos, siempre acercarnos a Él. Entonces, dice aquí, pues bueno, si utilizó a un hombre, a un santo, corporalmente para manifestarse Él, hizo algún milagro, bueno, entonces no hay problema porque honramos a un santo, ¿no? Lo honramos como el instrumento que fue en vida. Y aún dentro de ser un instrumento, la verdad es que también hay una cooperación del santo, hay una voluntad o un deseo que él tuvo también, que es lo que se le reconoce de seguir a Cristo y de ser un ejemplo para los cristianos. Entonces, eso es lo que reconocemos. Y bueno, también vemos otro tipo de reliquias que decimos las de segundo grado, que ya vienen siendo objetos que pertenecían a los santos. En la escritura tenemos ejemplos de eso, sí, de hecho lo tenemos desde el Antiguo Testamento, pero también tenemos en el Nuevo Testamento ejemplos de eso. Por ejemplo, si vemos el caso, ¿no?, de Elías y Eliseo, vean que aquí, por ejemplo, cuando Elías fue arrebatado, si se acuerdan, ¿no? Ahí, bueno, aquí en la imagen se ilustra que dejó el manto. eh, Dice aquí, bueno, sí, esto es en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, verso 8. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Entonces, Elías ya hacía ahí un milagro, ¿no? Con su manto. Ya después ocurrió este evento de que fue raptado, ¿no? Dijeron los protestantes, fue asunto al cielo. Entonces, fíjense ahí, más adelante, unos versículos más adelante, este, deja su manto Elías y Eliseo lo toma, ¿no? Dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Aquí lo interesante es que usó un manto y solo hasta que usó el manto ocurrió el milagro, ¿no? O sea, eso les va a recordar lo que hizo Moisés, por ejemplo, con su vara, ¿no? Aquí lo interesante es por qué la voluntad de Dios es que sea a través de un objeto. Entonces, cuando te digan o nos digan, es que ustedes creen que los objetos son mágicos, bueno, pues entonces la vara de Moisés era mágica, el manto de Elías era mágico. Vamos a decir que eran talismanes, que eran amuletos, que se desvió ahí la fe en los hebreos. Pues no. O sea, hay ejemplos bíblicos de eso, de que los objetos pueden ser usados por Dios para hacer milagros. Que bueno, el protestante el día de hoy no cree eso, no cree que las reliquias hacen milagros al día de hoy. Bueno, es su problema, porque sí existe documentación de milagros con reliquias, ¿no? Si no lo quieren creer, fíjate, ahí es lo que yo digo, ¿no? O sea, no creen en la imagen de Guadalupe, digo, se respeta, tampoco un católico está obligado a creerlo, ¿no? En las advocaciones, todas las advocaciones marianas que han existido. Pero miren, hay tantas advocaciones marianas, tantas apariciones, que yo creo que son demasiadas oportunidades que tienen los protestantes de demostrar que es falsa la Iglesia Católica. Hay tantos milagros documentados, por ejemplo, en Garabandal, en la aparición de Lourdes, sobre todo, y hay muchas sanaciones.
muy bien documentadas de gente que tenía enfermedades terminales, están las evidencias, están los médicos, están los testimonios. Entonces, ¿por qué el protestante no se mete a cada uno de esos si hay cientos de miles de milagros que han ocurrido por reliquias, por apariciones? Y tienen muchísimas oportunidades de demostrar que es falsa la Iglesia Católica y que, no, o sea, y no lo hacen, ¿no? Nada más señalan, lo dicen, ni siquiera investigan, ni siquiera conocen, a lo mejor ni lo conocían, ¿no? No se diga los milagros eucarísticos también, ¿no? Entonces yo veo demasiadas oportunidades que hay para demostrar si de verdad todo es falso. Pero pues bueno, ya saben, ¿no? No es un problema, creo yo, ni el ateísmo, el protestantismo no es un problema de evidencias. O sea, las evidencias están. El problema es que es un problema del corazón, ¿no? Que aunque esté la evidencia, no la creen. Entonces, pues bueno, era algo parecido a lo que tenían los fariseos, ¿no? Veían los milagros, veían lo que hacía Cristo y aún así lo negaban, ¿no? Y aún así lo mandaron crucificar. Entonces vean aquí, hasta que se usa un objeto, que es en caso de el manto. Dice acá algo interesante que viene más adelante en el verso 15, dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, vieron, fueron testigos de eso, ¿y qué es lo que hicieron ellos? Si fueran protestantes, pues dicen, no, yo no alabo a los hombres, ¿no? Ni a los objetos, ni a ese manto, ni a ese trapo, yo solo alabo a Dios directamente, así dirían, pero como no eran protestantes, dice que vinieron a recibirle y se postraron delante de él, es decir, se arrodillaron frente a un hombre, ¿quién? Eliseo, porque según ellos, lo que atestiguaron era un signo de que el espíritu de Elías reposaba sobre él, es decir, ya Eliseo ya venía a ser el sucesor de Elías. La demostración, ¿cuál fue? A través del manto que él también podía manejar el manto, ¿no? Y hacer milagros con él. Y fíjense que también ya en el Nuevo Testamento hay ejemplos con Cristo. Dice aquí incluso objetos relacionados a Cristo podían ser un conducto de milagros. Allá en Lucas 8, por ejemplo, cuando esta mujer que tenía la hemorragia, ¿no? Dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre decía, desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún había podido ser curada. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Está hablando, ¿no? De que tocó a Jesús, dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea que para los apóstoles es un poco absurdo, ¿no? Que Cristo pregunte eso, si hay tanta gente. Pues claro que muchos están ahí, pues, ¿o qué importa quién te tocó? Pero aquí lo curioso es que dice que tocó el borde, o sea, tocó el manto. Es el punto. Toca el manto. Y luego dice esto, dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, parece que Cristo como que no se dio cuenta, o le tomó por sorpresa más bien, eh, no tenía previsto que alguien lo tocara y sintió que alguien, ¿no? Como que le absorbió poder, o por lo que aquí se entiende, algo salió sobre de él. Dicen, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí un protestante va a decir, mira, ya viste, tuvo fe, la sola fe te salva. Jesús aquí ya le dijo, tu fe te ha salvado, significa que solo la fe la salvó. Y bueno, eso es lo que dice la frase. Yo por eso siempre he dicho que cuando se expresa San Pablo de que cree en Cristo y será salvo, o la fe te dará salvación, la fe en Cristo, es una manera de resumir o sea, de abreviar, ¿no? Lo que significa ser cristiano. Obviamente es creer en Cristo. Aquí la mujer, sí, tuvo fe y eso fue la que la salvó, pero no dice solo la fe te salva, ¿no? O sea, dense cuenta que la fe vino acompañada de una obra, ¿no? Digo, lo quiero decir de una vez aclarar porque no va a faltar quien lo comente, ¿no? De que leí algo que me refutó. Entonces, aquí lo que tienen que ver es que si de verdad la sola fe la hubiera salvado, la mujer ni siquiera tendría por qué irse a tocar a Cristo su manto. Desde su lugar no se hubiera movido y si ve a Cristo pasar dice, bueno, creo en Cristo y automáticamente queda sanada. Ah, no, tuvo que hacer una obra. Es decir, la fe va ligada a las obras, no van a separarse, son dos caras de una misma moneda. Solo el protestante es el único que separa la fe de las obras, como que aísla la fe y dice las obras no. Pero el católico tiene contempladas las dos juntas. Entonces, en el dicho dice que la fe la ha salvado, pero en la práctica fueron las dos cosas. ¿Sale? ¿Qué fue? El manto. O sea, hasta que tocó el manto. Y no fue la única. También hubo otras personas que tocaban su manto y eran sanados. Por ejemplo, ahí en Mateo 14:34 dice eso. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra
en Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Ya ven? Entonces ya se la sabían, pues, ¿no? Decían, no, si ahí toca su manto, queda sanado. Y sí pasaba eso, dice, y todos los que lo tocaron quedaron sanos, ¿no? No dice ahí el Evangelio, y confesaron que Cristo era su Salvador y ya quedaron salvos, ¿no? O sea, tampoco dice eso. Entonces ya había una fe y Cristo les pudo haber dicho, oiga, no, yo soy el que salvo, no mi manto, ¿no? Así como dicen los protestantes, salva a Cristo, no las reliquias. Los milagros los hace Dios, no las reliquias, no los restos de los santos. Entonces, ¿por qué Cristo no tomó esa actitud de decir, no, yo lo salvo, no le hagan caso a mi manto, eso es solo algo material? No, Cristo se dejaba y no había ningún problema para Cristo con eso. Entonces quedaban sanos. Y yo sé que me van a decir, bueno, Diego, pero la Biblia solamente me habla del manto de Jesús y él porque era Dios. Entonces, solamente él hacía esos milagros. Solamente si lo tocabas a él y los mantos que él tuviera. Yo les diría no, porque eso sigue aplicando en la iglesia desde ese entonces hasta ahora. ¿Por qué? Porque también San Pablo lo hacía y San Pablo no era Cristo. Por ejemplo, ahí en Hechos 19:11 dice eso, ¿no? Los objetos relacionados con los apóstoles podían ser un conducto de milagros. Dice, y Dios, y hacía Dios milagros. Ya ves, Diego, el que hace los milagros es Dios. No los mantos, ni los apóstoles, los hace Dios, efectivamente. Qué bueno que digan eso, para que así ya por fin comprendan la doctrina católica. Nosotros creemos que Dios hace los milagros, pero no, eso no quita de que use como instrumento un objeto, es decir, una reliquia, o utilice a un hombre, es decir, un apóstol, un enviado, un santo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dense cuenta de eso. Se llevaban a los enfermos los paños que tenía Pablo, ¿no? Lo que había tenido contacto con su cuerpo, los delantales. Es decir, eso es lo que decimos, ¿no? Que es una reliquia de segundo grado. Un objeto que tiene un contacto con un santo. Y por tener contacto con Pablo, se los llevaban a los enfermos, es decir, no iba directamente Pablo, nada más llevaban el objeto. ¿Y qué pasaba? Se curaban de enfermedades y los espíritus malos salían. Es lo que ahorita se hace con el guante este del Padre Pío, ¿no? Por ejemplo, Fray Benigno, que es un exorcista, si mal no recuerdo, si es franciscano también, y él utiliza el guante del Padre Pío para exorcizar. Y si salen los demonios, es lo que los testimonios que él ha dado, ¿no? Entonces también hay por ahí una falange del Padre Pío, ¿no? Que ahí es otra reliquia. Y también se usa para expulsar demonios. Entonces, eso es algo que va a quedar ya en la iglesia de Cristo, ¿vale? Y pues, obviamente, este tema de las reliquias, pues le va a incomodar al protestante, porque si esto ocurre y sigue ocurriendo en la iglesia de Cristo, y los primeros cristianos guardaban los restos de los héroes en la fe, en este caso Policarpo, o algunos de los otros este, obispos o enviados de la iglesia, pues el protestante estaría obligado a demostrar ellos qué reliquias tienen, ¿no? ¿Qué restos custodian? ¿Custodian los restos de algún apóstol? Sus iglesias tienen los huesos de San Marcos, por ejemplo, de San Pablo, San Lucas. No, no tienen ninguno. Entonces, por eso, ¿no? Vamos a ver que ellos van a hacer malabares con la historia para tratar de tapar eso y hacernos ver, o tratan de hacer ver que la historia no importa. Es decir, lo único que importa es que cargues la Biblia. Ya nada más por eso estamos obligados a creerles, ¿no? Porque cargan la Biblia y te la leen. A su manera, claro. Entonces alguien desconectado así de la historia y que venga a decirte todavía que es de la iglesia de Cristo cuando Cristo en vida ya la fundó y no pudo haberse destruido ni corrompido porque Cristo hace bien las cosas. Entonces como que uno debe desconfiar de eso, ¿no? Pero bueno, otro antecedente que hay que tomar en cuenta es que ciertos objetos han sido elevados a la categoría de santos o consagrados, convirtiéndose en dignos de veneración. Eso lo vemos desde la antigüedad y la iglesia lo sigue haciendo. Sigue teniendo objetos que son dignos de veneración. Lo hacemos con las reliquias, algunas imágenes importantes que se guardan por temas de arte, de patrimonio de la humanidad, ¿no? Lugares santos, por ejemplo, también. Eh, y por ejemplo, aquí tenemos el Éxodo 30, el verso 31 al 32 dice lo que hacen con el aceite, ¿no? Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado, dice, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Es decir, es un objeto santo. Porque hay gente
hay en el protestantismo que dice que lo material, ¿no? Que es, no importa, sí, piensan muy parecido a los gnósticos, los que criticaban, ¿no? San Ignacio de Antioquía y San Juan. Los gnósticos tenían así una idea como de que, parecía al protestantismo, de que hay que ser como que un mini teólogo, un erudito, si no, no puedes opinar ni enseñar nada de Biblia, ¿no? O sea, tienes que leer y estudiar, así como que tienes que ser muy diestro con la escritura, ¿no? Entonces por eso demeritan al católico que sigue su fe, porque si no, tú nada más crees en la iglesia, tú no estudias, ¿no? Tú no lees la palabra, y ellos sí, ¿no? Entonces, como que ellos piensan que la fe es así, ¿no? Siempre fue así, ¿no? Entonces yo no sé cómo se van a salvar los que no saben leer, pues, ¿no? O sea, según el protestantismo, pues va a estar difícil. Pero según la fe de Cristo, la iglesia que fundó, pues no, o sea, pues, la fe se hereda. Ahora se vuelve importante estudiar, pero ¿por qué? Pues porque el protestante, como ya rompió el cuerpo de Cristo en varias partes, ya cada quien tiene su iglesia, se vuelve importante ahora sí estudiar, porque pues ya está bien dividido el cuerpo de Cristo. Pero antes que solo era la iglesia era una, y siempre había sido una, pues solamente había una iglesia cristiana, ¿no? Entonces pues, solamente te ibas ahí. Pero bueno, para eso está, para eso están estas reuniones. Otro ejemplo, el incienso. Es un objeto. Pues aquí la escritura me dice que es santo. Harás de ello incienso, un perfume según el arte. Y hay más ejemplos aquí que les pongo. Eh, la diadema, ¿no? Los objetos de los sacerdotes también eran considerados santos. Dice después, acá en Levítico 8, verso 9, dice, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés, dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Objetos santos. Las vestiduras de los sacerdotes pues también eran objetos santos. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Dice, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. También el arca era un objeto, ¿no? Y se mencionaba como algo santo. Entonces dijo a los levitas, dice acá en Segunda de Crónicas 35:3, enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Entonces, nosotros podemos ver desde la antigüedad, pues que los objetos también tienen un carácter santo. Entonces, si un objeto es santo, una persona no lo podría hacer. Yo creo que sí, ¿no? No hay algún versículo que me impida eso. No con esto yo quiero decir que los santos son gente que jamás conoció el pecado, ¿no? A excepción de María y Jesús. Pues no, o sea, el resto de santos, obviamente, pues si fueron hombres, ¿no? Comunes y corrientes, llegaron en algún punto también a experimentar la tentación, el pecado. Sin embargo, pues fueron ejemplos de cristianos y aún así, pues la persona, ¿no? Militante en la santidad es lo que hace, luchar contra el pecado. Por eso San Pablo a los filipenses, a los, ¿qué más? A los gálatas, a los corintios, les llama desde las cartas, les dice a todos los santos de la iglesia de Filipos, ¿no? De la iglesia tal, les llama santos a todos. Entonces vamos a entender como eso, como miembros de la iglesia que están en ese camino o están siendo llamados, ¿no? Dice San Pablo, llamados a la santidad. Entonces acá en Primera Reyes también vemos que todo el resto de utensilios se consideraban santos o sagrados. Acuérdense que sagrado significa apartado de o separado de, ¿no? O sea, como que tiene algo especial ese objeto. Utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes levitas. Ahí había un altar, si se acuerdan, cuando se menciona esto que hacían en el Éxodo 29:37 y también dice que era un altar santísimo, donde se hacían los sacrificios. Dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Entonces yo no entiendo por qué, si este patrón sigue en la escritura, por qué el protestante de repente se escandaliza que nosotros digamos que un objeto es santo, ¿no? O sea, siguiendo esa misma línea. Yo diría eso, por ejemplo, de los pañuelos, estos que menciona el libro de Hechos, ahí en Hechos 19, ¿no? Los pañuelos de Pablo, los delantales de Pablo, pues deben ser santos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si sanaban gente, no habría problema. Y por ejemplo, ahí en Josué también se menciona, ¿no? De algunos utensilios que eran consagrados. Dice, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová.
cuando recuperaban, ¿no? Del motín, ¿no? Cuando tenían sus batallas, a veces con los paganos, eso lo veíamos desde el Éxodo, pues todos los objetos de metal pasaban por fuego, era una manera de santificarlos, si lo recuerdan. Si se acuerdan también la ofrenda del pan de la proposición o pan de la presencia, se le llamaba pan sagrado. Eso lo vemos ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado. Entonces, había muchos panes seguramente ahí, dentro de lo que comían eh, los hebreos, pero pues había uno que era sagrado, era diferente al resto. Entonces, estaba ahí en un altar en la mesa dorada, si lo recuerdan todo esto. Y fíjense que, bueno, aquí les pongo un extracto de algún cristiano del siglo VII, si mal no recuerdo, es Leoncio de Neápolis, que era un obispo en Chipre. Y me llamó la atención porque estaba leyendo un diálogo, un debate que tuvo ahí en una carta con un judío. Algo muy parecido a lo que tuvo en el diálogo con Trifón, Justino, ¿no? Pero aquí Leoncio de Nápoles también hizo una apología de las imágenes y de las reliquias. Menciona él esto, dice, si es impío honrar los huesos, es decir, si está mal honrar los huesos, que es lo que dicen los protestantes, eso está mal, ¿no? Las reliquias, no hay que honrar a los huesos de los santos. Entonces dice aquí esta persona, si eso es impío, honrar los huesos, ¿cómo transportaron con toda honra los huesos de José desde Egipto? Es lo que les mencioné al principio, ¿no? ¿Cómo un hombre muerto resucita al tocar los huesos de Eliseo? ¿Se acuerdan, no? Que lo vimos ahí en el libro de Reyes. Dice, la respuesta la va a dar el mismo cristiano para seguir argumentando que las imágenes también pueden ser un instrumento de Dios, lo que él menciona. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, todos conocemos esta imagen, el sudario de Turín. Entonces, todavía está en debate, ¿no? Que si sí perteneció o no a Jesús, aunque hay evidencias que ya sí apuntan bastante, ¿no? A que es muy probable que, o sea, es probable, ¿no? No podemos estar completamente seguros porque, bueno, es que por lo que se ve en la imagen, las heridas, todo coincide con el relato de los evangelios. Incluso hasta hubo un estudio, ¿no? Que no he visto si fue real, o sea, con fuentes, pero sí lo vi, que fue una entrevista a un sacerdote, un estudio que se le hizo al sudario, en donde se analizó el polen, las trazas de polen que había ahí en el sudario y pertenecían a plantas del lugar en donde ocurrió pues todo esto de Jesús, ¿no? Todo eso también apunta bastante, ¿no? A que él no solamente tiene la imagen de un crucificado y de una persona que subió idéntico a Jesús, sino también la tela pertenece a ese lugar, estuvo en ese lugar. Entonces ya sería como mucha coincidencia, ¿no? Entonces mucha gente pues que venera, dijeran los protestantes, veneran una tela, ¿no? Porque ellos así despectivamente se expresan de las imágenes o de los objetos de los católicos. Entonces no le podemos rendir veneración ni honra porque solo es un objeto. Bueno, entonces pues que nos expliquen por qué los protestantes sí le rinden veneración a otros tipos de telas, ¿no? Por ejemplo, una bandera. Y nosotros vemos que ellos hacen honores a la bandera, la mayoría de ellos, ¿no? Digo, pues hay unos que otros que no lo hacen. Entonces aquí, digo, si a mí me van a acusar, o si llega un protestante y me ve arrodillado frente al sudario de Turín y me dice que nada más estoy adorando un pedazo de tela, entonces yo podría decir eso cuando ellos también honran a su patria, ¿no? O sea, sí, sí, yo veo un protestante rindiendo honores, pero no, o sea, obviamente no lo hago porque yo no soy tan, pues, tan intrigoso como ellos y, y no lo creo, o sea, no creo que la gente tenga tan poco intelecto para pensar que la bandera, ¿no? Que el águila que está ahí, en este caso la bandera de México, el protestante está adorando un águila, ¿no? Porque lo veo ahí rindiendo honores. Entonces es lo que aquí les pongo, ¿no? O sea, que no creeríamos que los protestantes adoran una tela o la imagen de un águila, simplemente honran su patria y ya. ¿Qué es lo que representa? Ahí subrayen eso, representa. La bandera representa su patria. Entonces, cualquier reliquia, llamemos el sudario, la imagen de Guadalupe, representa también, ¿no? Un símbolo, un signo de nuestra fe. En este caso, el martirio de Jesús. Obviamente, si un día llega alguien, le echa gasolina al sudario de Turín, lo quema y se esfuma, ¿ya por eso vamos a creer que desapareció Cristo? ¿Ya desapareció nuestra religión? No. Si alguien llega y destruye la imagen de Guadalupe, ¿ya desapareció Guadalupe? ¿Desapareció la Virgen María? No, solo era una imagen, solo era algo representativo. Nuestra fe va a continuar, es más, nos vamos a hacer otra imagen, ¿no? Mándala a hacer ahí con el yeso. Y seguimos representando
dando símbolos de nuestra fe. Entonces nosotros no hacemos eso. Ellos sí, porque ellos les gusta señalar y como algunos de ellos tal parece que se sienten dioses, porque ya sienten que son capaces de escudriñar el corazón de la gente, entonces por eso te dicen si eres o no eres idólatra. Entonces los católicos no adoran yeso, oro o tela, como ellos dicen, ¿no? Es que adoran yesos los católicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Honran a los santos representados en imágenes o reliquias. Si un día alguien llega y destruye los guantes del Padre Pío, su hábito, su falange, nosotros seguimos creyendo en la intercesión del Padre Pío, aunque sus reliquias desaparezcan. O sea, dense cuenta que no dependemos absolutamente de todo eso. Nuestra fe va a continuar, ¿no? Entonces es falso eso, como que nosotros depositamos toda la fe, toda nuestra confianza en un objeto o en un ser humano. No es así. Y aquí pues les pongo ejemplos. Ahora bien, dice, podemos hablar de personas santas, ahí me refiero a la comunión de los santos, ya resumiendo todo, los temas que hemos visto, pero también de objetos santos, como son que, pues pueden ser imágenes o reliquias. Dice, ambos pueden ser conductos por los cuales Dios obra. Son conductos, ¿sale? Entonces nosotros por eso tenemos, bueno, aquí ilustro un esquema, pues un resumen de lo que es, cómo puede obrar Dios. Dios puede obrar directamente, pues sí, lo puede hacer. No tenemos a Dios atado de las manos. ¿Ya? Entonces, el protestante sí ata a Dios de las manos. Le dice, no, es que aquí Dios solo debe hacer lo que está en la Biblia. Es decir, Dios no se puede manifestar en otro tiempo solo, quedó congelado todo en el pasado en las páginas de la Biblia, ¿no? O sea, como que Dios no debe hacer algo más allá de la Biblia, ¿no? Le pone límites a Dios. Bueno, el católico no hace eso. Entonces, Dios puede manifestarse al día de hoy, porque la otra vez yo escuché una barbaridad que dijo un protestante. Yo lo escuché porque es compañero mío, de algún otro círculo social lo conozco, y él dijo que la imagen de Guadalupe era falsa porque no era bíblica. Y yo le dije, a ver, ¿no es bíblica la imagen de Guadalupe? No, no es bíblica. Le dije, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Le dije, a ver, ¿sabes cuándo, en qué fecha se escribió el último libro de la Biblia? El Apocalipsis fue hacia el año 90 después de Cristo. La imagen de Guadalupe, su aparición fue en el año 1531. Date cuenta la diferencia de tiempo. Del año 90 hasta 1500 años después, obviamente no va a estar en la Biblia, ¿no? O sea, obviamente pasó después de que se escribió el último libro. Y aún así hay sacerdotes que sostienen el capítulo 12 de Apocalipsis como que es, ¿no? El testimonio, la imagen de Guadalupe está ahí, ¿no? La Virgen sobre la luna, ¿no? Y entonces yo podría, digo, apelar a ese capítulo para decir que ahí se representa lo que ocurrió en la aparición de Guadalupe. Pero a lo que voy, o lo que quiero que se den cuenta, eh, es que esa persona sí tenía, pues, como limitado a Dios, ¿no? Es decir, Dios no puede mandar ni a un santo, ni a un apóstol, ni a una aparición de Guadalupe ahora, porque tiene que limitarse Dios a la Biblia, ¿no? Como que tiene que estar encerrado en una caja Dios, y de ahí no debe salir, de las páginas de la Biblia. Y yo le dije, bueno, es que en ese caso, si Dios aquí hace un milagro, o Dios obra, no es, como no está en la Biblia, o si me ocurrió a mí un milagro, fui sanado, no es de Dios, porque yo tengo que aparecer en la Biblia para que eso sea de Dios, ¿no? O sea, tiene que aparecer eso ahí en las páginas. O sea que Dios no puede obrar en la actualidad, no puede manifestarse a un pueblo, no puede aparecerse, no puede hablar a través de un pastor, de un sacerdote, porque ese pastor y ese sacerdote no están escritos en la Biblia, ¿no? O sea, así es el nivel de argumentación de algunos, ¿no? Que están tan metidos o lavados del cerebro de que todo tiene que estar en la Biblia. Y miren, Dios puede, o sea, una persona o un objeto, y de ahí puede hacer un milagro. Esa es la línea que nosotros seguimos. Jamás vamos a decir que no está Dios y solamente la persona y el objeto, o el objeto, ¿no? Es decir, un santo hace milagros por sí solo. No, es porque Dios lo utiliza como conducto, igual un objeto. Entonces yo les ponía de ejemplo, eh, es como si Dios fuera esta persona, un carpintero, y se va a valer de los clavos y del martillo. ¿Para qué? Para hacer un mueble, por ejemplo, ¿no? Que ese sería el resultado, el milagro. Esta analogía puede parecerse al modelo que yo explico, nada más con una excepción, ¿no? Que en este caso, aquí, el carpintero sí depende completamente de los instrumentos.
El caso de Dios no es así necesariamente. Puede o no depender, pero sí se entiende lo que quiero ilustrar, ¿no? O sea, que también de la misma manera, si es un artista Dios, pues va a utilizar un instrumento, un pincel, va a utilizar pintura, un lienzo, para hacer una obra de arte. Entonces, es el proceder de Dios en muchísimos casos dentro de la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, en la mente del protestante existe esto, hay una lucha, ¿no? Y yo creo que por eso se estresan y despotrican tanto contra el católico, porque para ellos están peleados Dios y los objetos sagrados. Dios está peleado con los santos. Y hay que poner a competir entre Dios contra los instrumentos. O es Dios o son los santos. O es Dios o son las reliquias. Entonces dividen ellos, ¿no? Hacen la dicotomía. Y eso es lo que ellos enseñan. ¿Por qué quieren? No, no sé si quieren, tal vez no es mala intención. Quiero creerlo, que son gente de buena fe. eh, de que pues con afán de atacar a la iglesia, a lo mejor con pues con una idea romantizada de Dios, de decir, no, es que yo solo sigo a Dios y no me importa nada más que Dios, y por eso yo excluyo a los hombres, excluyo las reliquias, las imágenes, a mí solo me importa Dios. Esa idea romantizada, ¿no? De seguir a Dios, que está bien, es bonita, nada más que el detalle es que no se apega ni a la escritura, ni a la tradición, ni a nada del cristianismo. O sea, así Cristo no obra. Dios no obra de esa manera, por muy bonita que suene, por muy romántica que suene. Dios siempre usó instrumentos. Dios pudo haber escrito él solo la Biblia, Jesús pudo haber hecho todos los evangelios, pero no, y es más, ni siquiera mandó a escribir, pareciera que no le importó que quedara escrito, ¿no? Sin embargo, los apóstoles por necesidad también dejan escrito, dejan cartas. Si fuera importante todo eso, seguir solo la escritura, no estoy diciendo que la Biblia no es importante, ojo, sí es importante, pero el protestante pues la tiene como, ¿no? En un concepto muy distinto al católico de la Biblia, pues todos los apóstoles hubieran escrito algo, todos hubieran guardado las cartas, pero aquí lo que importaba era la tradición oral que se iba transmitiendo, eso sí quedó. Y lo que importaba era lo que enseñaba la iglesia. Bueno, la iglesia recopiló esos libros, ¿no? Esas cartas, todo, y se tomó ese tiempo, ¿no? De hacerlo y de establecer un canon y decir, pues bueno, esto es palabra de Dios. Y así quedó, ¿no? Como palabra de Dios. Y pasa a dar testimonio de lo que venimos haciendo los cristianos de hace tiempo. Y bueno, pues ya todos los demás, todo lo demás ya lo conocen, la historia, ¿no? Que el protestante pues se sale de la iglesia y no se va con las manos vacías. Se lleva ese tesoro de la iglesia, ¿no? Que se había hecho de hacerles de esta parte del canon bíblico, que pues era tema de, de otro día que platiquemos. Bueno, aquí solo por mencionar algunos ejemplos. Alguna vez yo estaba con unos amigos platicando y estábamos hablando no me acuerdo de qué tema, de la fe, pero no eran amigos de la iglesia, eran otros amigos de otro lado que yo tenía. Y, y llegó un compañero que hacía tiempo que no lo veíamos, y como ya se había hecho protestante, de hecho hasta ya es pastor, bueno, lo que dicen, ¿no? No me consta, bueno, quién sabe, ¿no? Ahora con eso de que cada quien se nombra pastor, pues sí lo creo, ¿no? Pero empezó a decirnos que él ya no hacía nada de lo que hacíamos, que porque él no sigue filosofías de hombres, y empezó después a atacar a la iglesia católica, ¿no? Y hay muchos de nosotros, bueno, yo sí soy católico, ¿no? Pero muchos de ahí ni siquiera son católicos, ¿no? O sea, no estamos ahí por una cuestión estrictamente religiosa. Eh, entonces empezó a decir y a citar este salmo, ¿no? Bueno, empezó a parafrasearlo y pues como les gusta, ¿no? Nada más hablar de lo que dice la Biblia, a veces ni siquiera se memorizan ni qué versículos, ni qué capítulos, ¿no? Yo le tuve que recordar qué salmo era. Y le expliqué un poco, ¿no? Mi proceder o mi pensar de ese tema, porque empezó a decir que los católicos tienen imágenes, y esto empezó a decir, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, dice, semejantes a ellos son los que se hacen y todos los que en ellos confían, ¿no? Entonces ya, ahí están los católicos. Entonces, bueno, yo la otra vez les platicaba, por ejemplo, si esto de verdad fuera cierto, así como está cortado, ¿no? Obviamente no cita lo anterior. Si eso fuera cierto, bueno, pues Salomón también hizo imágenes de querubines, ¿no? Tienen ojos, no ven, boca y no hablan. Todo esto aplica a las imágenes de Salomón. Sin embargo, Dios no encendió en cólera, ¿eh? Por eso. Ahí es una prueba de que Dios no está peleado con las imágenes. Está peleado con la gente que las idolatra. Eso sí. Y también yo. Yo también no permitiría que idolatren imágenes. Pero pues si las tienes de adorno, o las tienes solo para representación, no para idolatrar,
el material ni las imágenes, sino la representación de lo que hay en ellas. Ahí no hay problema. Antes de ese salmo, bueno, perdón, del verso 16, pues está el verso 15. Aquí está arriba, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Ah, bueno, cuando lo lees así te das cuenta que el salmista se refiere a los ídolos. Es decir, aquellas imágenes, aquellas personas, aquellos objetos que tú creas que son Dios, pero no son Dios. Eso es un ídolo, un Dios falso. Entonces el salmo se refiere a eso. Y el salmo, bueno, eso lo dice tanto el salmo 135 como el 115, también dice lo mismo. Y aquí les pongo una imagen, ¿no? Me imagino que esto lo hizo un protestante, ¿no? Agarró una imagen católica en este caso, que quién es San Antonio de Padua, ¿no? Que carga el bebé, el franciscano que carga el bebé. Y vean, se tomó la molestia de poner, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no... A mí me da gracia esto porque lo hacen y o sea, yo lo veo y digo, ¿qué piensan que los católicos no sabemos eso? De verdad nos creen tan tontos para pensar que este objeto, que está quién sabe de qué será hecho, de cerámica o de cera, que piensan que de verdad creemos que las orejas de este objeto nos oyen, que sus ojos nos ven. O sea, el protestante se pone hasta a escribir, ¿no? Aquí los versículos del Salmo como si no supiéramos eso. Nos toman por tontos, ¿no? O sea, eso es absurdo. Yo ya les dije, si esta imagen alguien la destruye, yo me consigo otra. O sea, yo no creo que en esa imagen ahí está San Antonio de Padua, ¿no? O sea, yo le rindo una reverencia por lo que representa. Pero ya les dije, o sea, si de verdad yo creyera que esa imagen ahí está San Antonio, pues si la destruye un protestante, ya, destruyeron a San Antonio. Ya nadie más le puede rogar porque fue destruida su alma y todo. Pero no es así el caso, ¿no? Pero bueno, aunque no lo crean, cuando un protestante explica esto, hay católicos que se la creen. Miren, aquí está el Salmo 115, lo que les digo, dice casi lo mismo en la cita. Y el verso 4, ¿no? Es lo que nos da la clave, habla de ídolos, el Salmo. Entonces yo le explicaba esto a este hombre, ¿no? Que llegó a decirnos y a criticarnos. Yo le decía, es que habla de ídolos, ídolos, no se te olvide. Primero ten claro que es un ídolo y ya después criticas, ¿no? Y fíjense, la otra vez yo estaba viendo un pastor que decía, el título de su video anda por ahí, ¿no? En las redes sociales, pero es un pastor de estos que son muy poco estudiados, ¿no? De estos que se meten a canales católicos y nomás causan puras vergüenzas, ¿no? Digo, hay protestantes, la verdad, que mis respetos, sí son gente que dice cosas muy interesantes y me gusta escucharlos también. Pero hay unos que, ay, de plano, nada más se meten y solo hacen el ridículo, ¿no? Pero bueno, este pastor decía en su canal, ¿no? Creo su video se titula El rey Salomón hizo imágenes católicas, así se titula su video. Algo así dice. Y, y según él empezó a explicar, ¿no? El templo de Salomón y que cómo los católicos nos equivocamos al citar, ¿no? El templo de Salomón. Su argumento de él, su postura era que el rey Salomón no hizo imágenes de los santos, ¿no? No hizo imágenes de María, eh, y los católicos sí, por lo tanto, el rey Salomón está bien en lo que hizo, pero los católicos somos los idólatras, ¿no? Y obviamente también sacó en tema de que nadie se postraba ante las imágenes del rey Salomón, nadie les prendía velas, que no sé qué. Y miren, eso a mí se me hace muy absurdo, porque es completamente anacrónico decir eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente María no existía en ese tiempo, por eso no tenía imágenes de María Salomón, ¿no? O sea, la comunión de los santos viene con Cristo. Porque Cristo precisamente abre el cielo, dice la carta de Hebreos, ¿no? Él va a predicar a los espíritus encarcelados. Ah, con Cristo ya existe la comunión de los santos. ¿Se dan cuenta cómo en el Nuevo Testamento hay un parteaguas? ¿No existía antes? Muy probablemente sí. Existía en el lugar de los muertos, había oraciones. Vimos en el libro de Macabeos que oraban, ¿no? Onías y también Jeremías. Probablemente sí, había espíritus o los muertos podían rogar, pero con Cristo es diferente, porque Él nos trae la salvación y redención a los vivos y a los muertos. Ya podemos no tener acceso a Dios. Entonces ya es diferente, ya la intercesión de un santo, después de Cristo, o junto con Cristo más bien, ¿no? Es la intercesión, nunca es separada de Él, ocurre. Entonces este personaje decía eso, ¿no? Que en el templo de Salomón no había imágenes católicas. Pues no, no existía ni siquiera había llegado Cristo. ¿Cómo va a existir la iglesia católica en ese tiempo? Pero contar, de refutar, con un afán, ¿no? De tirarle tierra a la iglesia católica, se puso a decir esas barbaridades. Le dije, bueno, para su canal que tiene nada más que los 5 suscriptores que lo oyen, entonces dije, bueno, no representa mayor amenaza, creo yo, pero bueno, este, solo me quedé pensando, ¿no? Y dije, bueno, es que ellos también hacen a veces lo mismo, ¿no? O yo podría tener la misma postura que él. Por ejemplo, si un protestante me cita estos salmos,
yo le diría, ¿no? Así como él hace, nada más que lo haría yo al revés. Yo le diría, dime aquí dónde dice que no está permitida la imagen de María. Entonces sería, ¿no? Un poco tramposo que yo dijera eso, porque obviamente el protestante me va a decir, oye, pero en el tiempo que se escribió este salmo no existía María. Y yo le diría, no, si no me muestras ahí que dice María, entonces yo no te creo, yo sí puedo tener imágenes de María. Eso sería tramposo de mi parte, ¿no? Nosotros lo que queremos decir con el templo de Salomón es que ya no puedes decir que las imágenes son prohibidas. ¿Por qué? Porque Salomón te demuestra que no están prohibidas, que sí se pueden tener. Aquí la diferencia nada más es cómo las tratas. Y ya, punto, asunto arreglado. ¿Cómo tratas a las imágenes? Entonces el católico, el trato que les da no es de idolatría. Ustedes lo van a decir que sí, y de ahí no los vamos a sacar. Está bien, se respeta, ¿no? Ujú. Pero nosotros no creemos que son dioses, y nada más con eso es imposible que exista la idolatría en el catolicismo si no creemos más que en un solo Dios, y lo decimos todos los domingos. Así que los invito a que vayan a la misa todos los domingos para que vean que decimos, creo en un solo Dios, creo en un solo Dios. Nunca decimos que creemos en varios dioses. En Jeremías 10, ahí el verso 3, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, fíjense, ahí imagínense un católico, corta leño de un bosque. Obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Así, ahí están los católicos con sus procesiones. Dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No tengas temor de esas imágenes. Ahí están los católicos, ¿no? Dicen los protestantes. Obviamente no van a leerte lo que sigue, ¿no? En el verso 6 de ese mismo capítulo de Jeremías dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Ah, significa que la persona que hace esa imagen la está igualando a Dios, a Yahvé. Eso está mal, según Jeremías. Claro que está mal. Y en el catolicismo enseñamos lo mismo. Yo no puedo igualar una imagen, una reliquia a Dios, al nivel de Dios. Solo es un instrumento de Dios y ya, nada más. Entonces aquí es lo que dice Jeremías. Grande eres tú y grande tu nombre en tu poderío, quien no te temerá, oh rey de las naciones, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Obvio, no hay nada semejante a Dios, nada material es idéntico a Dios, ¿no? ¿Podrá ser representativo de Dios? Puede ser, que en algo se le represente, ¿no? En la antigüedad se le hacía con las tablas de piedra, con el arca, lo que obtenían los objetos. Decían ellos y se expresan que ahí estaba Dios. Por eso dicen, ¿no? Josué se arrodilló frente al altar, ¿no? O a Dios, dicen. A veces lo usan de manera intercambiable. Y eran objetos, ¿no? También. Dice, le diréis así, los dioses que no hicieron los cielos. Ah, bueno, aquí ya entramos en contexto. Habla de dioses, dioses falsos. Entonces hay que leer bien. A mí por eso se me hace un poco absurdo la mayoría de prédicas que he visto donde atacan, ¿no? Al católico por la idolatría. eh, a mí se me hace una pérdida de tiempo que los protestantes empiecen a decir que la idolatría es condenada y te citan 1000 versículos donde dice que la idolatría es mala. O sea, ahí pierden tiempo porque el católico también cree que la idolatría es mala, ¿no? O sea, no citen eso. O sea, hay mejores argumentos. O te empiezan a citar versículos donde habla de ídolos o de dioses. Ahí también está mal ese ataque porque el católico también está en contra de tener ídolos y también está en contra de tener dioses. Lo que ellos deben hacer es demostrar cuáles son y por qué son ídolos los que tienen los católicos. Porque el católico toda la vida va a negar. Nosotros no tenemos ídolos, no tenemos ídolos. Ah, bueno. Entonces, si no los tenemos, por ende, una consecuencia es que no somos idólatras entonces. Entonces, el protestante va a seguir sosteniendo eso. Debe demostrar que lo que nosotros hacemos o tenemos son ídolos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? El católico lo va a negar. Pues van a recurrir a lo de siempre, que les pones velas, que les das besos, que te les arrodillas. Y eso ya lo platicamos, ¿no? Así que los remito a los videos anteriores. Y creo que, bueno, ya casi acabamos. También, por ejemplo, hay muchísimos versículos, ¿eh? Incluso también, yo alguna vez vi una prédica en donde un pastor citaba los libros deuterocanónicos. Decía, fíjense, aquí en estos libros que nosotros los protestantes no tenemos, también se condena la idolatría, ¿no? Y dije, bueno, pues nosotros no hemos dejado de condenar la idolatría, nosotros católicos seguimos condenando la idolatría, está en el primer mandamiento del catecismo de la Iglesia Católica. Empezó a hablar de que las imágenes que fueron destruidas, sí, pero dice que son dioses. Entonces, no aplica en nosotros porque nuestras imágenes no son dioses. Pero bueno.
siguen siempre con la misma argumentación, ¿no? Frita y refrita, que ya se ha refutado 1000 veces. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Fíjense, ni mi alabanza a esculturas, ¿eh? Para que vean, Dios detesta las esculturas. Yo ya argumenté por qué desde el Deuteronomio 4:12 dice que Dios no quiere representaciones en ese momento de la historia, porque Dios dice, no viste figura, pero en el Nuevo Testamento ya vemos una figura de Dios, ya cambió la cosa, ¿no? Colosenses 1:15, Jesús es el Dios visible, ¿no? La imagen visible del Dios invisible. Jesús me dice, el que me ha visto a mí, en carne y hueso, así como lo ven, ha visto al Padre. Ah, entonces ya hay una imagen de Dios, ¿vale? Es un contexto distinto al del Antiguo Testamento. Y a eso a mí, ya es lo que lamento, ¿no? Que el protestante, nada más con jactarse de que lee la Biblia, o de demostrar que lo que dice es bíblico, como que se conforman con eso y citan puro Antiguo Testamento, puro Antiguo Testamento. Pero se les olvida que el filtro es el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen los apóstoles? A partir de los apóstoles empieza la era cristiana, que es lo que hacemos nosotros, lo que queremos. Somos cristianos. Entonces les falta ese filtro. Nuestros buenos amigos, los testigos de Jehová, que nos quieren mucho, ¿va? Dice, este, aquí, bueno, aquí puse varias páginas, varios artículos que ellos tienen. Dice, la veneración de imágenes. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver si nos convierten. ¿No? Aquí ya tienen una imagen del Papa, reverenciando una imagen, ¿no? De María, una advocación. Y bueno, vamos a ver. En lugar, ¿no? En lugar de que tengan, digo yo, que tengan el valor de decir la verdad, ¿no? Que digan, en lugar de que digan la veneración de imágenes, ¿qué dice la Biblia? No, ¿qué dicen los testigos de Jehová, no? Pues ellos son los que están tomando la Biblia, la están explicando. Pero como a ellos les encanta echarle la culpa a la Biblia, dicen, ¿qué dice la Biblia? Así como diciendo, nosotros no lo decimos, lo dice la Escritura, ¿no? Sí, yo creo que la Escritura habla, ¿no? Y te dice y te enseña, no, necesito un intérprete de la Biblia, y esos intérpretes son ellos. Vamos a ver qué dicen ellos. Dice la agencia católica, bla, 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 del 25 de marzo, y se celebró una ceremonia en la Basílica de San Pedro. Y empieza aquí a contarte una historia de lo que hicieron los católicos. Dice, eh, ya saben, lo de siempre, ¿no? Alguna veneración a la imagen. ¿Qué le parece? ¿Es correcto orar ante una imagen o usar imágenes en la adoración a Dios? Dice, piense en lo que dicen los siguientes versículos. Y me citan, o Éxodo 24, otra vez, ¿no? Dice, no tengas ninguna imagen tallada, ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos. Y bueno, esto ya está muy trillado. Ya de hecho en las redes sociales, ya está tan difundida la explicación de este versículo que yo veo que ya ni les funciona a los protestantes hablar de Éxodo 24, ¿no? Yo ya les decía, a ver por qué no citan el Éxodo 28. Y fíjense que hay un artículo de los testigos de Jehová donde ellos critican que no hay que guardar el sábado, que ya quedó el domingo. Bueno, aquí citan el Éxodo 24 y a rajatabla siguen, es el versículo 4 y el 5. Ah, pero el 8 donde te manda a guardar el sábado, ese no lo siguen, ¿no? Ese no. ¿Por qué? Porque los cristianos cambiaron, el día de reposo ahora ya es domingo. Ah, bueno, pues los cristianos ahora cambiaron, ¿no? El tema de las imágenes. Nada más que esos cristianos que lo cambiaron, tú los abandonaste, te saliste de esa iglesia, ¿no? Y fundaste los testigos de Jehová. Pero bueno, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos humanas. Bueno, aquí desde entrada, aquí vamos perdiendo, ¿no? Porque aquí dice los ídolos. Eso ya no aplica en los católicos, desde ahí. No tenemos ídolos. Así que puedes leer todos los salmos que quieras. Si dice ídolos, no aplica en nosotros. Yo soy Jehová, este es mi nombre. No comparto mi gloria, es el que le cité hace rato, ¿no? Bueno, es que aquí también dice que no comparte su gloria, ¿no? En Isaías, porque aquí se sobreentiende que una persona está poniendo una escultura con la misma gloria que se le da a Dios, ¿no? Entonces, no está bien eso, obviamente. Para esta persona, la escultura no sería una representación, sino sería Dios mismo. Eso está mal, eso es idolatrar una imagen. Fíjense aquí, dicen, huyan de la idolatría, como si los católicos no creíamos en eso. Claro que hay que huir de la idolatría. Pero aquí ellos presuponen que cuando se habla de idolatría, son imágenes. O es ver a alguien de rodillas frente a una imagen. Cuidado con los ídolos, dice aquí en San Juan, en primera de Juan, capítulo 5 verso 20. Pues sí, también nosotros enseñamos eso, que hay que tener cuidado con los ídolos. Dice, si deseas saber más, ¿qué más dice la Biblia? Sobre usar imágenes para adorar a Dios, lee el artículo El punto de vista bíblico de las imágenes. O vea tal video. Y bueno, y aquí tienen estos subtemas. Debe rezarle a la Virgen María. Y pues ya se imaginarán, ¿no? Las tácticas que usan para manipular y hablar
Aquí dice, ¿deberíamos adorar las imágenes? Miren, así nada más como está esa pregunta, a mí se me preguntan, ¿debemos adorar las imágenes? Pues no, yo diría no, prohibidísimo adorar imágenes. Tal vez podremos darles honor a lo que representan, eso es diferente. Pero aquí de entrada un católico te va a decir, no, está bien, adorar imágenes. Por eso nosotros los católicos no las adoramos. La respuesta que da la Biblia dice, no, bravo, estamos de acuerdo con ellos, no hay que adorar imágenes. Hablando de las leyes que Dios le dio a la nación israelita, a la nación israelita, ¿somos nosotros la nación israelita? No. Una enciclopedia católica señala, queda patente por diversos relatos bíblicos que la adoración verdadera de Dios carecía por completo de imágenes. Según ellos citan esto. Dice, examinamos algunos versículos bíblicos. Entonces, miren, aquí si hay algo que podemos decir. Este tema de la veneración de imágenes, eh, sí es una costumbre que se fue tomando con el tiempo desde el cristianismo. Hay testimonios, ahorita no recuerdo cuál, perdón que no lo traje de cita, yo ya lo había encontrado, es que después se las paso. Donde ya se hablaba, había un testimonio de un cristiano, de no me acuerdo si el siglo II, que él hablaba que el tema de las imágenes sí era algo permitido por los apóstoles. Entonces, eh, ya existía, ¿no? Esa parte de representar, y lo ves en las catacumbas también, ¿no? Los primeros cristianos hacían imágenes. Entonces, no era que, es que es el tema, el problema de citar el Éxodo 24 aquí como lo están haciendo, es que estarían prohibidas todas las imágenes. Entonces, el cristianismo estaría corrupto casi desde los apóstoles, ¿no? Ahora bien, yo también he escuchado, en eso también hay que ser honestos, hay que ser transparentes siempre con todo, algunos conversos del protestantismo al catolicismo que ellos decían, yo tuve un particular problema con las imágenes, dice, porque en el primer siglo no hay testimonios de que los cristianos tengan una imagen, como se tiene al día de hoy, ¿no? Entonces, uno puede inferir por el tema de las catacumbas de los primeros cristianos que sí había una costumbre de algunos de ellos de tener imágenes, no estaba completamente extendida esa costumbre. Sin embargo, se sabía y que se podían tener, ¿no? Y no había problema, no hubo una disputa por eso en los primeros siglos. Entonces, sí es cierto que había algunos cristianos que decían que las imágenes no podían estar y otros que decían que sí. Pero como Cristo prometió que su iglesia, les prometió el Espíritu Santo que iba a perdurar y que iban a guiarlos a toda verdad, al final la congregación que predominó, obviamente, ¿no? O sea, cuando digo congregación me refiero o al grupo o subgrupo, no sé, la división que había entre tener o no tener imágenes, que predominó, fue la de la aceptación de las imágenes, ¿no? Entonces, como tenemos fe en Cristo y en sus promesas, sabemos que la iglesia siempre fue guiada a toda verdad. Bueno, los protestantes sabemos que no creen en la iglesia y por lo tanto piensan que se corrompió. Y ahí van a decir, ahí nos das la razón, Diego, porque estás aceptando para ellos, ¿no? Que se corrompió la iglesia, porque tomó una costumbre pagana que es la de las imágenes, ¿no? Entonces van a decir eso, a pesar de que ya expliqué mil veces todo esto, ¿no? Entonces sí existía esa disputa, pero ¿saben qué? En ese caso también si estaba disputada la Trinidad, pues pudo haber sido, ¿no? Que los unicetarios tengan razón, ¿no? A lo mejor se corrompió la iglesia y empezamos a creer en la Trinidad. Entonces se vuelve una tierra de nadie, porque la iglesia se pudo haber corrompido en cada concilio. Cuando se declaró que Cristo es Dios y hombre verdadero en la unión hipostática, bueno, entonces a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Porque como somos una iglesia de humanos, decidimos que Cristo fuera Dios y hombre verdadero. Puede ser que los que creen que Cristo solo es Dios o solo es hombre, como los testigos de Jehová, a lo mejor ellos tienen razón. Entonces, fíjense qué problema nos metemos cuando creemos que la iglesia no fue guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa puede ser verdad, caemos en un relativismo y cada quien arrégleselas como pueda leyendo la escritura. Entonces, miren, tanto el tema de las imágenes como todo el resto de temas creemos que la iglesia fue guiada, ¿no? A toda verdad, como Cristo lo prometió. No es tanto porque creemos en los hombres y que el Papa dijo, no, es que Cristo prometió sobre el Papa, Cristo prometió sobre los hombres que iban a continuar el cristianismo, ¿no? Entonces, en eso creemos. Hago este paréntesis porque puede ser que ustedes lo lean, lo vean, ¿no? Pero si uno le pone aquí un poco de razón y lees y ves la postura católica, sí hay mucha coherencia, ¿no? Al menos yo la encuentro y respeto, pues, ¿no? A los que no coinciden. Y también espero que me respeten a mí, ¿no? Aunque yo sé que no todos son así, pero digo, bueno, entonces puede ser que esta costumbre no haya estado ligada en el primer siglo, en el primer momento. Pero, ¿saben? Les digo otra cosa, tampoco la adoración al Espíritu Santo, ¿eh? O sea, el Espíritu Santo sí se cree que es Dios, pero que hay un mandato que digan, ve a orarle y adora al Espíritu Santo, tampoco es algo como muy claro desde el principio. Hubo un desarrollo en esa parte de la teología, ¿eh? Para
¿no? Hablar de este tema de las tres personas en un solo Dios. Sin embargo, no vamos a creer, o muchos protestantes no van a estar de acuerdo en que se le descarte el Espíritu Santo en nuestra oración, ¿no? O que no creamos que es una persona Bueno, ya solo para acabar, ¿no? Lo que les quiero decir con todo esto es que si vamos a poner en tela de juicio el uso de las imágenes, hay varias doctrinas que también desde el primer siglo no se veían claras, ¿no? Entonces, no hay problema en eso. O sea, yo no veo el problema en que ese desarrollo de usar imágenes se haya esclarecido con el tiempo y con el tiempo el cristianismo abrazó, ¿no? Esa costumbre. Dicho de paso, ¿por qué? Porque también hay varias doctrinas que fueron así, que ocurre eso en ellas. Les pongo otro ejemplo, el canon bíblico. ¿A poco ustedes creen que desde que estaba la era apostólica en el siglo primero, cuando todavía vivía San Pablo, San Pedro, ya se tenía una Biblia, ya recopilada y todo, y ya se tenía el Apocalipsis? No. De hecho, cuando Pablo escribió sus cartas, ni siquiera había sido todavía escrito el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tuvo que pasar tiempo para que ocurriera un desarrollo y se recopilara el canon bíblico, ¿no? Se hiciera lo que es hoy la Biblia. Entonces, si eso fue en un tiempo un poco tardío, ¿qué hay de malo en que hay otras doctrinas que también con el tiempo se arraigaron al cristianismo? Dicho de paso, no son doctrinas malas. Es que el protestante como que tiene una idea de que si fue adquiriéndolo la iglesia después, entonces está mal. Porque tiene que ser desde los apóstoles. Bueno, en ese caso, la Biblia también fue después, ¿no? Fue construida después. No exactamente en el tiempo de los apóstoles, aunque había algunas cartas, pero no estaba decretado que fueran palabras de Dios por una autoridad. Algunas iglesias reconocían algunas cartas, otras iglesias no tenían conocimiento. No es como ahorita que hay WhatsApp, ¿no? Y redes sociales, y en un instante hay comunicación y estamos de acuerdo en algo o en desacuerdo. En aquel tiempo había gente que ni conocía el Apocalipsis y no lo consideraban palabra de Dios. Había gente que decía que la Didaje, que el pastor de Hermas eran palabra de Dios y los leían en sus liturgias. Entonces tuvo que llegar una autoridad, ¿cuándo? Hasta el 382, ¿no? El Papa Dámaso tuvo que decirlo. Fíjense cuánto tiempo pasó y aún así los protestantes sí creen en el canon bíblico. Va a haber algunos que no, es que desde antes se formó. Bueno, aunque haya sido un poco antes, tú estás creyendo en algo tardío, ¿no? Que es el canon bíblico. Entonces, ¿cómo le crees a esa gente que eso es palabra de Dios? O que tiene un origen en San Mateo, por ejemplo, si el Evangelio no dice que es de San Mateo, pero por tradición sabemos que perteneció a él. Entonces, ¿cómo creen eso ellos si fue más tardío? ¿No? Entonces, eso es lo que deben ver. Bueno, hay doctrinas que también tienen un desarrollo. El uso de las imágenes, la Mariología también fue teniendo un desarrollo con reflexiones que hubo. Y eso no forzosamente implica que se inventó, ¿no? Que se innovó algo. Y el protestante, yo con todo respeto le digo, pero es el menos apto para opinar de eso cuando ellos no existían ni siquiera, ¿no? O sea, no tienen un linaje que venga desde ahí, pero el católico sí lo tiene. Entonces el católico, digamos, sí estuvo ahí presente en la iglesia para decirnos y enseñarnos todo eso. Si ya creen que nosotros tenemos algún tipo de conspiración que ocultamos, que cambiamos la historia, que ocultamos evidencia, bueno, si de verdad la iglesia tuviera un afán en creer que el Éxodo 24 nos contradice, yo creo que tuvo 1500 años para borrar ese versículo y no lo hizo, ¿no? Eso es porque la iglesia lo acepta y lo entiende de una manera que el protestante no la entiende. Entonces, la iglesia tuvo mucho tiempo para corromper y deshacer, y yo creo que no lo hizo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene un respeto por la palabra de Dios. Y ya nos hubiéramos quitado muchas discusiones, por ejemplo, ¿no? No sé si falsificamos ciertos evangelios para que digan que ahí Dios es trino y no, ya no nos peleamos con los unicitarios, que digan que son permitidas las imágenes, en un sentido más explícito, ¿no? O sea, ya tuvimos mucho tiempo para corromper la palabra y eso no lo hicimos, ¿no? O sea, no lo hizo la Iglesia Católica ni tampoco lo ha hecho. Entonces, yo creo que cuando el protestante empieza a atacar por ese lado de que hay conspiraciones y que ocultamos cosas, en mi opinión digo, bueno, pues solo son teorías y las respeto, ¿no? O sea, yo respeto a esa gente. Eh, pero bueno, yo creo que hasta aquí discutimos esta parte. eh, y ya, pues si alguien tiene algún comentario, pues, algún versículo que pues tal vez hayan oído, que podamos aclarar, checar, porque de esto hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar, ¿no? En la antigüedad había mucha corrupción por el tema de que sí se desviaban verdaderamente de la fe con una imagen. No es así ya después en la era cristiana, pero bueno, van a encontrar un montón de cosas. No quise meterme en todo porque si no, no acabamos, ¿no? Habría que ver casi toda la Biblia. Entonces, pues eso es todo, amigos. Es que más que nada, pues bueno, son también las citas que vamos recopilando y que vamos teniendo más conocimiento y material
porque bueno, de la idolatría, imágenes, como decía hace rato Diego, ¿no? Nuestros hermanos protestantes piensan que somos tontos, ¿no? Que pensamos que una imagen ya la adoramos, ¿no? Entonces, más que nada, pues es recopilar también más citas bíblicas para nosotros entenderlo, de que sí hay mucho material para poder, darles a conocer o cuando nos pregunten para nuestro aprendizaje también, ¿no? Muy bien. Isabel, adelante, Isabel. Como siempre, una presentación muy completa con muchas citas y eso es muy súper, pero súper común, ¿no? De, de que somos ídolos, que adoramos ídolos, ¿no? Y la verdad, Dios es maravilloso porque te pone a veces personas, ¿no? Personas que son de tu propia familia, que no creen y que se asombran cuando te estás hincando, ¿no? Te hincas donde está la Virgen María o ante el Santísimo Sacramento o ante cualquier imagen. Y entonces el hecho de que tú te hinques para las personas que no tienen bien definida su fe, pero que por ahí les ha llegado información de, de los protestantes o de los cristianos que es pecado o no se debe idolatrar a ninguna imagen, entonces la persona que no tiene bien la información se saca de onda, ¿no? Y pues yo lo viví ahorita, pues, con una sobrina que vino y entonces fuimos a la Basílica de Guadalupe y fuimos a la catedral. Ujú. Y entonces yo le expliqué o sea, yo le expliqué, porque ella como que se quedaba así, entonces yo le expliqué que no, nosotros no idolatramos, ¿no? O sea, para nada, pero se hace una reverencia, ¿no? A los santos y que pues muchas veces los católicos, por supuesto que conocemos la vida de muchos santos, otros no, y que la Iglesia Católica no dice, o sea, no dice que debemos de creer a fuerza en los santos. Eso es algo que uno decide, pero que algo muy importante que nos habían dejado es su vida, todo lo que hicieron, ajá, y todo lo que hicieron por Jesucristo y que son personas que son una muestra, ¿no? De fe y de amor y de entrega a su vida. Y bueno, y pues la verdad es que la mayoría de las citas pues son del Antiguo Testamento, ¿no? Y pues sí hay que estar muy preparados, ¿no? Para este tipo de situaciones y poderle dar al familiar o a cualquier otra persona una explicación fidedigna. Y ya, pues yo le expliqué así a mi sobrina, este, porque tiene como que tiene muchas dudas, la verdad sí la vi como con muchas dudas con su religión y todo, porque pues también por allá, pues, este, yo creo que le han metido muchas ideas falsas, pero pues hay que ver cuáles son sus dudas para írselas resolviendo de acuerdo, con mano en Biblia, ¿no? Con la Biblia en mano, al revés. Así es. Pues ese es mi comentario. Así es, y sobre todo cuando das un argumento así de nuestra propia palabra, sí, ya después es conveniente, como dices, con Biblia en mano, con versículo, pues por lo menos mostrarle, mira, aquí es lo que yo te estaba explicando hace un rato, ¿sí? Las reliquias, esto que nos acaba de explicar, por eso es bien importante, es que cuando tú explicas esto a católicos, pareciera que sí lo entendemos todo y no, pues todo bien fácil, yo te lo puedo explicar, yo lo entiendo, no somos idólatras. Pero cuando alguien te pide una explicación, ahí está el problema, y menos con citas bíblicas. Y aquí en apologética se trata de que sepamos ya Utilizar las utilizar citas. citas bíblicas, ¿sí?
Porque pues si no, pues como todo, si platicas con un católico, por ejemplo, de liturgia, con un católico de los estos que cantan, ¿cómo se llama? Coro, De los que cantan y bailan, bueno, el coro, de los que cantan y bailan carismáticos. carismáticos, pues sí, te saben explicar todo, sí, pues. Pero yo he visto y he constatado de que cuando obra el Espíritu Santo va a obrar más fuertemente o más fidedignamente cuando le muestras las citas bíblicas, ¿sí? O por lo menos cuando tú te las sabes, así como dice Diego, yo le tuve que recordar el Salmo. Entonces, en ese momento yo pienso que el Espíritu Santo es cuando les va penetrando, martillando, aunque sea de a poquito, porque son citas bíblicas, ¿no? No te pueden decir que no. Y más si se las dices bien transparentemente y que coincida pues con lo que dice, ¿no? Ujú. Entonces hay que irnos ejercitando, importantísimo saberse citas bíblicas y de preferencia de memoria, explicarlas, recitárselas así bien como van. Y esa es la idea de que avancemos en eso. Entonces, a Jesús Manuel, un comentario por ahí que quieras dar. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Pues agradecerle ahí el tema del día de hoy. Sí, la verdad nos sirve bastante, principalmente ahí la cita. Y sí, precisamente ayer me parece, ayer antes de una plática con una persona y sí, me sacó una de las citas que comentaba ahí Diego, ¿no? Que no tendremos imágenes talladas, todo eso, pero pues con lo que hemos aprendido ahí le pude hacer ahí unas cuantas citas. Nada más que sí, como esa persona es abogado, sí interpreta diferente y sí llegamos a la conclusión de que aunque la Biblia diga ciertos textos, a veces nosotros, dependiendo de la formación que tengamos o desde el punto de vista que se vea, le damos una interpretación. Entonces a veces el mismo texto puede ser interpretado de diferente manera, se puede decir por personas diferentes dependiendo de su formación o el sentido que le quieran dar, ¿no? al persona por ser abogado, como ve mucho el tema de las leyes, eso me quedó claro, pues que le dan una interpretación diferente a un mismo texto, ¿no? Entonces ahí es lo que decía ahorita Diego, es importante que dependiendo de si el Espíritu Santo pues está con nosotros, pues ahí es donde le damos el sentido correcto al texto bíblico, ¿no? Ya si la vemos desde otro punto de vista, pues a lo mejor podemos darle una interpretación o un sentido muy diferente. Y también, viendo ahí unos videos comentarios principalmente de sacerdotes que se dedican pues al exorcismo. Hay un padre en Colombia, un padre también, muchos hacen referencia al Padre Amor, ¿no? Del Vaticano. Y muchos comentan que en sus relatos, pues él mencionaba que los mismos demonios no le decían que a quien más le temían, pues era a la Virgen María, ¿no? Entonces, también hay objetos, como decía Diego, objetos sagrados, que también pues tienen un cierto poder, ¿no? Muy fuerte, que son objetos benditos y que hasta los mismos demonios pues les tienen miedo, ¿no? O ahora sí que sirven para reprenderlo. Entonces, agradecerles ahí las citas y todo el contenido del día de hoy. Muy bien. A ver, adelante, Diana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues, em, como siempre, muy interesante, muy edificante, obviamente, y me llamó mucho la atención algo que comentó Diego, porque alguna vez yo platicando con una persona que ni siquiera es protestante, es católico, pero creo que esta persona en algún momento de su vida empezó a ir como a una iglesia protestante, no sé por qué, no le pregunté por qué, pero estuvo como asistiendo a una iglesia protestante. Sin embargo, esta persona dice que él está consciente, convencido de que la verdadera religión es la católica, ¿no? Pero yo creo que por el hecho de haber asistido a algún tiempo, no sé cuánto tiempo estuvo yendo a esta iglesia protestante,
esta persona me dice que para él solamente la Biblia es lo que él tiene que hacer, ¿no? O sea, no lo que le diga el Papa, no lo que le diga un sacerdote, sino solamente la Biblia. Entonces, bueno, ya obviamente con pues toda la información que nos ha dado Diego, obviamente no soy experta y sé, ya entiendo, tengo claro que nos tenemos que hacer expertos, o sea, sí tenemos que manejar citas, pero bueno, ya pude como contestarle, ¿no? O sea, que eso que él está diciendo, que no que no hay que seguir a nadie más que lo que dice Dios en la Biblia, pues no tiene sentido, no tiene fundamento, ¿no? Eso es por un lado. Bueno, y lo que decía Diego, o sea, que sí es cierto, o sea, ni siquiera los mismos fariseos veían eh, los milagros de Jesús y ni así le creyeron, ¿no? Entonces es como lo mismo aquí, ¿no? En este sentido de que, bueno, no solamente es en lo único en lo que se quieren basar, ¿no? O sea, aunque uno les esté explicando, de repente es como que cierran sus oídos y dicen, no, es que tú me dices no me convence. Pues entonces ni cómo, ¿no? O sea, ni cómo ayudarles, pues, porque explicando y esto dice la Biblia, te ayudo, ¿no? Y eso me lleva al siguiente, ahorita, Jesús. Y justo ayer estaba viendo un video de un sacerdote que se llama Manuel Carreira. Eh, Él era astrofo hace como el año pasado o hace 2 años. Y entonces él decía que la religión protestante, los protestantes, es una religión que no tiene sentido, que no tiene, no sentido común, que no, Que no es, no tiene razón. es irracional, ¿no? Exacto, es irracional. Y uno de esos es eso, que un protestante tiene una interpretación de un versículo diferente a lo mejor a lo que tiene un pentecostal, por ejemplo, a un, no sé, bautista, sí creo que entiendo que hay protestantes. ¿Y cómo puede ser posible eso? O sea, eso no tiene un sentido, ¿no? Y justo ahorita que lo comentaba Jesús de que las personas tienen una interpretación diferente de un mismo versículo por su formación, no es racional eso, porque entonces ya se convierte en lo que decía en algún momento Diego, en alguna otra, en algún otro, en el, que no estás ¿cómo decirlo? Creando tu propia religión, ¿no? O sea, esto es lo que yo entiendo de la Biblia y entonces esto es lo que yo voy a seguir. Pues no, por eso está la iglesia, por eso está el magisterio de la iglesia que le da la interpretación. Y no es de que nosotros como borreguitos lo creemos, sino que bueno, no sé, digo, a lo mejor esa no es la palabra correcta, pero ellos están inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso es que los católicos sabemos la interpretación de lo que es el bautismo, por ejemplo, lo que es, no sé, los sacramentos, etcétera, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, gracias por el comentario, Diana. Adelante, Diego. Digo, respecto a lo que dijo Jesús Manuel, me gustó la analogía porque yo ya la había leído en algún libro de apologética. eh, Dice que compartió con una persona que es abogada y dice que, pues sí, cada persona, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a tus traumas, vas a interpretar la Biblia, ¿no? De acuerdo a lo que te convenga o te convenza, porque cada uno es una mente diferente. Gracias a Dios somos diferentes, qué bueno, ¿no? Por un lado. Y Cristo, ¿ustedes creen que no sabía eso? Claro que lo sabía. Sabía que en un futuro, este, pues cada quien puede, y eso te das cuenta porque lo ves en los apóstoles, ¿eh? Dicen que va a haber un momento en el que apostatarán de la fe, ¿no? Algunos. Y ya había advertencias de que va a haber gente que va a enseñar cosas incorrectas. Desde los apóstoles, seguramente Cristo ya había hablado con ellos de eso, por eso ellos lo enseñaron. Ahí lo ves desde la Biblia. Entonces, si cada persona de acuerdo, ¿no? Algunos que son engañados y no tienen intenciones de engañar, pero como fueron engañados, reparten un error. Algunos deliberadamente tal vez engañan a propósito. Entonces, la solución perfecta que se le ocurrió a Cristo es hacer una congregación que no va a estar sola, va a estar guiada por el Espíritu Santo, y ese grupo de personas van a ser los pastores que van a guiar al resto. Entonces, hay una prueba grande para nosotros, que somos los laicos, de humildad, de seguir a otros hombres, que por fe en Cristo creemos que tienen el Espíritu Santo, ¿no?
Entonces ellos van a decretar las verdades. ¿Qué? Porque tienen el Espíritu Santo. No es tanto porque sean los hombres, ¿no? Porque pues, para ese caso yo también soy hombre, ¿no? Debe tener algo especial esa congregación, cuando a eso me refiero al magisterio. Ahora bien, en las leyes ocurre lo mismo. Hay un librito por el cual nos guiamos, que es la Constitución. Bueno, en el cristianismo está la Biblia. Entonces, ¿qué pasa en las leyes? Que hay una autoridad viviente de hombres que van a interpretar la Constitución, ¿cuál? La Suprema Corte. Entonces, de acuerdo a lo que diga la Suprema Corte, nos vamos guiando todos en las leyes. Pero dense cuenta cómo requerimos de una autoridad viviente que nos interprete un libro, algo escrito. Ah, bueno, pues Cristo no andaba desubicado cuando se le ocurrió inventar una congregación que le llamó iglesia, que todos la deberíamos seguir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se subleva y dice, no, es que yo no creo porque son hombres, ¿no? Yo agarro mis canicas y acá hago mi reta y esta es mi iglesia, como ven. Bueno, está bien, tienes libertad de hacerlo, ¿no? El problema que pues no eres, tu cabeza no es Cristo, porque Cristo ya fundó su iglesia, ¿no? Entonces, no, pues sí, pues podrás invocar a Cristo y buscarlo, pero Cristo no es cabeza de esa congregación. Él ya tiene una congregación de la cual es cabeza. Entonces, si tú vienes de una iglesia protestante en donde llevan ya cientos de años existiendo, bueno, eres resultado o eres parte de un error de hace cientos de años, ¿no? Donde no debió de haberse separado la iglesia a pesar de cualquier circunstancia, porque Cristo siempre asiste a su iglesia. Y bueno, y dicho de paso, esa es la manera en la cual se acabaría un error, si todos seguimos a un mismo cuerpo. Porque si cada quien sigue la Biblia, cada quien siguiera la Constitución, imagínense cuántas cosas yo creería a mi conveniencia de la Constitución. Bueno, a eso pasa en el cristianismo. Cada quien, de acuerdo a su conveniencia, va a omitir ciertos versículos y van a preferir enseñar otros. No enseño los versículos que hablan de las obras, solo enseño de los de la fe para que parezca que la salvación es solo por fe, ¿no? Y así cada quien hace sus doctrinas, las fabrica. Entonces, cada quien se genera sus propias locuras dentro del cristianismo y como Dios no va a bajar a corregirte, entonces, pues cada quien se inventa algo y pues, habrá personas que lo sigan, ¿no? Pero las personas intelectualmente honestas que creen en las promesas de Cristo van a buscar esa congregación para no andar perdidos. Yo la otra vez escuchaba a un protestante que ya se había convertido a la fe católica y dijo que él, la clave para hacerse católico fue hacerse esta pregunta: ¿quién tiene la autoridad de interpretar la escritura? Porque él se dio cuenta que muchos creían muchas cosas diferentes, pero al final dijo, a ver, pero de todos ellos que tienen varias versiones de evangelios y de Cristos diferentes, ¿quién de ellos tiene la autoridad para enseñar de Cristo? Ah, bueno, eso lo llevó a la fe católica inevitablemente, ¿no? No podía irse a una secta de estas modernas, obviamente. Tiene que irse desde los orígenes. ¿Qué pasó? ¿Qué se enseñaba en el primer siglo? Pues te encuentras con la fe católica, ¿no? Con la Eucaristía, con el purgatorio, con un montón de doctrinas que solo la Iglesia Católica enseña. Entonces la pregunta que yo creo que uno debería hacerse. Ah, y que dicho de paso, este domingo vamos a continuar estos temas de la iglesia que estamos hablando ahorita, ¿no? Y justamente el tema que viene ese es el de seguimos a hombres o a Dios, ¿no? Dicen los protestantes. Entonces, vamos a hablar de ese tema de por qué si seguimos a los dos, ¿no? Conjuntos, colaboran, hombres con Dios. Así le pareció bien a Dios, aunque no les gusta a los protestantes, colaborar con los hombres. Nada más. Perfecto, qué bueno que lo mencionas. Oye, está buena esa analogía. Jesús Manuel y Diego dieron ahí una buena analogía sobre la Biblia y el magisterio de la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras? Igual la Constitución y la Suprema Corte de Justicia, sí, sí es eso, ¿no? Así. ¿Y quién es el árbitro? ¿Quién es el que dictamina? Si Claro. esto es determinante. Aquí no es de que tú vayas a interpretar si está sentenciado o no. Y si no te parece, puedes apelar, sí, pero ya va a dictaminar si sí o no y de qué manera vas a pagar eso que la condena, ¿no? O la sentencia. Así, el magisterio de la iglesia, exactamente eso es en el caso de la iglesia católica. Ahora, acuérdense que también una cosa es iglesia y otra cosa es religión. Entonces, a veces confundimos la palabra religión o la idea religión con la palabra o la idea iglesia. Entonces hay que ir viendo también, ya los videos anteriores nosotros ya fuimos especificando qué significa iglesia y qué significa religión. En este caso, la Iglesia Católica es la institución fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y Religión.
Y la religión, pues como la otra vez veíamos con María Cristina, la religión puede ser la religión judía, la religión cristiana, pues obviamente es de la Iglesia Católica. La religión cristiana también son los hermanos separados, pero son religión, son cristianos, pero separados. Son cristianos, pero protestantes. ¿Por qué? Pues porque protestan contra la Biblia y contra la Iglesia Católica, ¿no? Entonces para ir viendo esos términos más adelante. Entonces, Diego, ¿algo más? Pues ya en resumen, ahora Ah, sí para acabar todo este tema de la idolatría, ujú. pues creo que el error parte desde que el protestante quiere sacar de la ecuación al hombre. Pareciera que el protestante desprecia a los hombres. Y Dios no desprecia a los hombres, Dios los quiere incluir en el plan de salvación. Por lo tanto, la comunión de los santos por eso es viable para el católico y no para el protestante. El protestante no quiere incluir a los hombres en el plan de la salvación. El católico, en obediencia a Cristo, ¿no? De que usa hombres, usa a los apóstoles para escribir la Biblia, o al menos el Nuevo Testamento, utiliza a los hombres para hacer milagros, como San Pablo hacía milagros, ¿no? San Pedro, utiliza a los hombres para muchas cosas, para simplemente para evangelizar tienen que hacerlo los hombres. Dios no va a bajar del cielo, así Dios decidió. Entonces, por ese lado, el católico lo van a ver muy inclinado a ser muy partícipe a los hombres, ¿no? A diferencia del protestante, por un lado. Y ya si el católico quiere representar a esos hombres con imágenes, bueno, pues lo va a hacer, sin ningún problema. Que hubo una disputa de eso al principio, puede ser que la hubo, ¿no? Lo vemos en los... Por eso se hizo un concilio, el concilio del segundo concilio de Nicea, porque para cada vez que hay una disputa de algo y ya sale la verdad a la luz, Cristo no va a abandonar a su iglesia. Cristo va a hacer que predomine la verdad, que la verdad venza. Entonces, digo, también se respeta, ¿no? Hay gente que pues no va a estar de acuerdo. Nunca vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero pues digo, o sea, si el protestante nos va a pasar, ¿no? Va a decir, bueno, si no idolatras a tu imagen, la puedes tener. Puede ser que alguno de ellos honestamente diga, bueno, entonces sí entiendo la postura del católico. O aunque no la compartas, cuando menos, yo diría, no la critiques entonces, no critiques a los que sí lo hacen, ¿no? Porque si es injusto criticar a alguien de idólatra cuando esa persona no cree en ídolos, ¿no? Solo cree en un solo Dios. Entonces, esa sería como la invitación. Pero bueno, la verdad hay que decirlo, es un mecanismo muy efectivo para ellos para hacer desconfiar de la iglesia y jalárselos a su secta, ¿no? Casi siempre este tema es el que los jala para allá. Entonces, pues, también por eso es importante que lo hayamos tratado con estos detalles. Posiblemente seguiremos en algún futuro hablando de esto, porque da para mucho este tema. Podemos hablar, por ejemplo, de las catacumbas, las imágenes que había, podemos hablar de las imágenes milagrosas, por ejemplo, estos los casos de la cremación de las imágenes de María. Podemos hablar de la imagen, por ejemplo, de que mandó a hacer Dios a través de esta Sor Faustina, ¿no? La imagen de la misericordia. Podemos hablar de la imagen de Guadalupe y un montón de milagros ligados a ella que están muy bien documentados. O sea, hay muchos temas dentro de las imágenes que se pueden tratar todavía. En algún futuro tal vez los hablemos, con gusto, y los tratemos. Y pues bueno, solo eso, que pues Dios nada lo detiene. Si Él quiere usar un objeto, una reliquia, una imagen, no soy yo nadie para detener a Dios, lo puede hacer. Si Dios quiere usar a un hombre, hoy en este tiempo, los santos vivientes que haya hoy, lo puede hacer. Y no por eso creemos que los hombres son los que tienen el poder, siempre lo tiene Dios. Y nada más eso. Sí. Entonces, Mm. entonces ahí va la pregunta para todos yo creo que para razonarla, pero yo creo que Diego ya la dijo, ya nada más hay que recalcarla. Entonces, ¿por qué los hermanos separados? ¿Por qué los protestantes quieren sacar de participación al ser humano, a los hombres o a los dirigentes del plan salvífico de Dios? ¿Por qué no quieren hombres participando como guías en el plan salvífico de Dios? ¿Cuál es la razón que ellos tendrían? ¿Por qué quieren sacar a fuerza a los hombres? Por lo que dice Diego, que los protestantes no quieren, no, desprecian a los hombres que entren en el plan salvífico de Dios. Yo creo que en parte esa conveniencia, ¿no? O sea, esa postura la mantienen cuando dialogan con un católico. Cuando están en la iglesia protestante y si enseñan que el pastor, ¿no? Es un conducto de Dios. Si enseñan que ellos son los que distribuyen el verdadero evangelio, ellos como hombres, ¿no? Entonces, si te das cuenta, solamente ellos se apegan a esa enseñanza de Cristo cuando conviene. Cuando ellos enseñan lo mismo que yo enseño, ahí sí ellos vienen de Dios, ¿no? Y si no lo enseñan,
Entonces el hombre no debe participar, ¿no? Porque no enseñan lo mismo que nosotros. Entonces, ahí es donde te das cuenta que hay una discriminación de parte de ellos, una selección, ¿no? Por un lado. Y por el otro es que también, seamos honestos, si el hombre siempre ha participado con Dios, queda en evidencia que la iglesia de Dios no debe existir, ¿no? Porque significaría que ese linaje de hombres viene desde Cristo y ellos no pertenecen a esa historia. Están desconectados de esa historia. En parte, yo creo en gran parte es por eso también. Así es, quieren borrar todo Ujú, vestigio y además ujú. inconscientemente le meten a nuestros hermanos católicos de que no debes de respetar a los sacerdotes, no debes de depender para nada de ellos, no tienes ni siquiera que pedirles algún consejo, ¿sí? Y por lo tanto vas a andar como oveja sin pastor, ¿para qué? Para que los lobos pues te agarren solito, te agarren desprevenido y te metan sus propias ideas, ¿no? Esa sería otra que yo también, está Sí. clarísima, ¿no? Bueno, antes de hacer la oración, nada más recordarles a los que estén aquí, pues que están invitados el domingo a las 10, ¿va? De la A las mañana. 10 sí, a las 10 de veras, sí, sí, sí. Domingo a las Ahí 10. Quien en la guste parroquia de ir, siempre. ya nos vamos a empezar a reunir independientemente de que todos podamos ir, pero vamos a lanzar invitaciones ahí ya en la Quien pueda parroquia, ir, sí, para que ya vaya gente nueva, ¿sí? Y todos la nosotros, que pueda ir, pues ahí nos vemos. Y si no, próximo miércoles en este mismo lugar, y el por 26, este mismo. el día 26 de enero va a haber un congreso de los apóstoles de la palabra en Sosocotla para que vayan también viendo si nos pueden acompañar, ¿no? El 26, 26 más o menos, congreso de Congreso. ya estoy hablando como Cangrejo. ya estoy hablando como el peje, congreso de los apóstoles de la palabra. Vámonos pues, jóvenes, ya. Chistosito. Ya, vamos a, Bien, pues. ¿no? Haz la oración de Diego, ¿no? Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te damos gracias por permitirnos concluir esta enseñanza. Queremos pedirte que pueda llegar hasta nuestro corazón. Queremos pedirte muy honestamente que nos conduzcas por la verdad a través de todos los medios que tú hiciste para nuestra salvación, a través de tu iglesia, de los sacramentos, a través de la fe, las obras, a través de seguir el ejemplo de otros cristianos también. Eh, Queremos pedirte que hablan de nuestro corazón, que nos permita ser muy receptivos, por si nos quieres hablar eh, en estos tiempos, si quieres guiarnos. Queremos pedirte también por aquellas personas que están alejadas de, de tu luz. Permítenos, si tú así lo quieres, que nosotros seamos luz, utilízanos como instrumentos, así como has utilizado a tus santos, a tus profetas, para poder ser portavoces de tu mensaje de salvación, para el cual nos hiciste partícipes a todos. Queremos pedirte, Dios, que a todas aquellas personas que están alejadas las puedas acercar lo más posible. Eh, Queremos que veas sus virtudes, todo lo bueno de ellos, no veas sus pecados, su necedad o su renuencia, no veas su soberbia. Ten misericordia de esa gente, aún de la gente más apartada y más blasfema. También a ellos, procúralo siempre incluirlos, Dios. Queremos pedirte por los seres que también se fueron de nuestro lado este año. Queremos pedirte por un próspero año, para que también tu iglesia pueda continuar dando esta labor que tú encomendaste. Sabemos que nunca nos has abandonado, que siempre has estado todos los días hasta el fin del mundo. Y ayúdanos pues a ser luz y sal para todos los demás cristianos que se alejaron del cuerpo original que tú fundaste. Ayúdales a ver más clara la verdad, hablándalos. Y a nosotros danos mucha paciencia y mucho amor para poder encauzarlos. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María. Amén. 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 En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. Pues que pasen bonita noche, que descansen. Que pasen buena noche. Muchas Gracias, gracias. Gracias. Isa, Que Dios Gracias, Amén. igualmente. Que descansen. Gracias. Diego. Gracias. Nos Gracias. vemos el Gracias, como siempre. domingo. Nos vemos el domingo. Cuatro.
A las 10. Las 10, sí. Sí. Ay. Adiós.